Hola, te doy la bienvenida a Pléyades TV, un podcast producido por Vibra University. Porque todo lo que sucede en la vida es una novela llena de drama. Un nuevo episodio y una nueva conversación consciente el día de hoy. Hoy nuestra invitada es una mujer que ha dedicado su vida a la educación y al bienestar humano. Ella es magíster en educación, doctora en ciencias de la educación y el desarrollo humano, con más de 20 años de experiencia transformando vidas, tanto en niños como en adultos, a través de la educación, la investigación y la docencia. Es sanadora cuántica, comunicadora animal, angeóloga, como también maestra Reiki. Por tanto, el día de hoy doy la bienvenida a Gloria Román. Bienvenida, Gloria, a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar en este formato nuevo con Vibra University, así que feliz también de poder contar un poquito de mi vida. Mira, eso, hablar de tu vida es algo que es bien interesante porque han pasado muchas cosas, has tenido un montón de experiencia, nos has contado, pues en los cursos y en los seminarios muchas cosas. Y me gustaría que nos cuentes de dónde vienes, dónde naces, cómo llegas a la educación, cómo es ese proceso hasta convertirte en la mujer que eres hoy. Bueno, de manera gruesa, puedo decir que yo nazco en Dabeiba, Antioquia, al occidente del departamento, de padre mecánico y de madre también docente, pero rural. Y eso fue permeando todo mi proceso, mis vivencias y en el proceso también de formación, bachillerato, decido, ok, yo quiero trabajar con niños pequeños y me inclino por toda esa línea de formación y a través de eso pues le puse todo el empeño universitario para lograrlo y lo logré, pues me formé en licenciatura en educación preescolar. Em, en Dabeiba, digamos que los puntos importantes era ser hija de un mecánico de bicicletas y motos, entonces toda mi vida y mi infancia estuvo alrededor de las bicicletas, del deporte, con mi hermano, también haciendo ahí una simbiosis muy linda, porque eso, siempre en la sala de la casa estuvo el taller de bicicletas, entonces el taller era una simbiosis con el hogar, con mi madre, y eso fue aparentemente complicado porque la casa y el negocio están en el mismo punto, pero hoy miramos hacia atrás y digo, no, fue bastante interesante, edificante, y eso hace que esté hoy aquí y que me traigan de esta forma con una lectura sobre incluso la movilidad. Hay un aspecto muy lindo que yo se lo agradezco mucho a mi papá, y es que el día que le enseñó a mi hermano a manejar moto a los 10 años, yo 12 años, en la acera de la casa, recuerdo, eso me cambió la vida. O sea, Porque mi papá me empoderó con la movilidad. O sea, usted, así sea una mujer, puede manejar moto, puede moverse. Y eso ha hecho a lo largo de la vida, si lo analizamos, que yo a temprana edad aprendí a manejar vehículo, que me empodero en eso, me he movido, he vivido donde he querido a través de la movilidad que tengo alrededor, que me ha permitido desplazarme. Entonces, uno mira hacia atrás y dice, hombre, lo hicieron bien, bonito. bueno, yo quiero contextualizar a varias personas, a las personas que nos escuchan, porque yo sé que nos escuchan personas de otros países, de otras regiones, de incluso de Colombia. Yo quiero dar un contexto para que profundicemos, ya vas a ver para dónde voy. Tú naces en Dabeiba, entonces yo quiero dar un contexto muy importante. Las épocas no es lo mismo Dabeiba hoy a lo que fue 15 o 20, 30 años atrás. Y voy a dar el contexto para que tú tomes ahí la vocería. Y quiero que los que nos que escuchen y nos ven entiendan algo muy importante. En la época de los 90s o inclusive los 80s, de pronto tú me darás más precisión en esto. Dabeiba fue un municipio, un pueblo categorizado como zona roja, donde habían muchos enfrentamientos de la guerrilla, el ELN. O sea, era un lugar que sufrió mucho la violencia, sufrió mucho el desplazamiento, sufrió mucho la muerte de familia, la desaparición. O sea, hay un contexto histórico muy violento, muy doloroso. Entonces mi pregunta va hacia lo siguiente. ¿Cómo fue el contexto de crecer en ese pueblo en esa época y tu mamá educando en un entorno tan difícil y posiblemente hostil? Sí.
sí, sí. Digamos que ya uno sanó un poquito eso y como que no se detiene. Y a eso debo también que mi tesis doctoral se detuvo a revisar y analizar y a dedicarle ese formato a mi mamá. Fue muy difícil, además, porque mi mamá era ausente. Ella venía a la casa cada mes por temas económicos, por desplazamiento, por movilidad, y su vereda quedaba a 3 horas del casco urbano. Era muy complicado. Entonces, mi mamá, ¿qué hizo a lo largo de la vida? Empoderarme. A muy temprana edad, entonces me enseñaba cómo administrar, observar, direccionar a una empleada, la señora que nos ayudaba en la casa, porque ya no estaba. A muy Sí, temprana edad me dijo, bueno, si te llega el periodo, en tal lugar te dejo ubicado esto, haces esto, léete este libro. O sea, ella me fue empoderando y dejando con mayor autonomía. Con mi hermano, que es menor que yo 2 años, también. Entonces yo era la cuidadora. Yo mercaba desde los 9 años en mi casa. Mi papá me entregaba el dinero, yo me desplazaba, le pagaba un carretillero. En ese momento no había los motorratones que tenemos hoy en los municipios para desplazarnos. Era un sí, señor con una carretica de madera que se ocupaba de hacer como los mandados y trasladar las cosas más grandes. Eso fue, digamos, un acierto muy lindo de mi mamá, pero ella hizo todo el tiempo ese acompañamiento a control remoto, porque no había posibilidad de tenerla tan cerca. Con sí, respecto a mi papá, hizo, digamos, en todo su amor infinito y su libra, un acompañamiento distinto, porque ahí la brava, la que ponía el límite, la que daba las pelas con correa era mi mamá. Mi papá tenía límite y la norma desde otro lugar. En ese contexto de violencia era muy difícil, pero uno a muy temprana edad aprende que pasada las 6 de la tarde no se podía salir. Yo después analizaba con los años y yo a partir de los 10, 12 años empecé a taparme mucho, ropa muy cerrada, no muy mostrona, como muy, muy recatada, porque las niñas a muy temprana edad éramos, digamos, llevadas a estas filas para ser la mujer de. ok, Entonces, eso para mí era como tan violento y yo no quiero ser linda, yo no quiero que me miren, yo no quiero ser atractiva para de pronto caer en ese escenario. Y me dediqué a estudiar, a estudiar, a estudiar. Como ya me habían empoderado de manera tan autónoma, yo nunca pedí ayuda para una tarea, antes le ayudaba a mi hermano, yo trabajaba los fines de semana y digamos que esa realidad violenta se volvió cotidiana, pero uno ya sabía cómo ver, oír y callar, encerrarnos temprano. Yo nunca fui una mujer de rumbas. Yo le decía a mi mamá, mami, si llegan mis amiguitos a pedir permiso para ir a bailar, diga que usted no me deja. Pero ¿cómo no vas a ir? Vos te manejas bien, sos juiciosa, estudiar. Mami, yo no quiero ir, no quiero. Yo no llegué a tener novio a temprana edad, ya más bien pasadita de los 15, 18 años. Entonces eso hizo que también como que me resguardara y me cuidara mucho, y la academia se volvió ahí ese o sea, refugio. la academia fue tu refugio frente al contexto tan complicado en el que estuviste creciendo. Así es. ¿Y recuerdas algún momento, Glory, en el que, o sea, donde esos hechos de la violencia, porque yo sé que hay muchas personas que nos escuchan y no alcanzan ni a dimensionar, pero yo les cuento historias que pasaban. Va un bus de transporte público en esa época y hacían lo que llamaban la pesca milagrosa, que bajan la gente de los carros, los secuestraban o inclusive los asesinaban ahí en caliente, o sea, delante de las otras personas. ¿Tienes algún hecho que recuerdes, una cosa que tú dices, esto me impactó mucho y marcó el rumbo de mi vida y por eso me fui por eso he construido lo que he construido? Hay dos puntualmente que todavía como que generan una fuerte, digamos, conmoción. Una, yo recuerdo un episodio muy fuerte. Yo estaba en la universidad y yo cada vez que había un puente, habían las vacaciones, yo me iba para el pueblo. Yo allá soy muy feliz. Y recuerdo que habían bloqueado el municipio tanto por el occidente como por Urabá. O sea, no había salida hacia Uramita ni hacia Mutatá. Eso duró más o O menos, sea, la carretera estaba cerrada, los sí, accesos estaban cerrados. de 3 a 6 meses duró. Entonces había que tomar una zona que la llamaban el Revenidero, que era una zona destapada. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Como no había forma de ingresar alimentos de cierta tipología que no producía la tierra, como la sal, como el aceite para cocinar, algunos Sí, elementos que no lo daba el propio municipio,
uno lo llevaba. Entonces, cuando pasaba el filtro con ellos, le preguntaban, cédula, hija de quién, qué hace, por qué llega, qué lleva y cuántos son en su casa. Si las cantidades para el cálculo de ellos no era adecuada, es decir, superaba lo que ellos Lo que tú calculaban. estabas llevando Exacto. superaba lo que ellos creían Lleva que debías muchas llevar. papas, no, lleva demasiada sal, no, en su casa son 4, no, no, eso es imposible. Venga, que usted le está siendo colaborador a alguien, déjeme esta cantidad aquí. Eso para mí era sumamente fuerte, Doloroso. sumamente fuerte. Y la segunda, que fue una de las más graves y fuertes que vivimos como municipio, es que en el año 98 al 2012 recrudeció muchísimo más del 70% de la población fue exterminada, fue tirada al río muy gravemente. Muy Y doloroso. recuerdo que yo estaba de vacaciones, estaba en la universidad y me fui con un noviecito que me estaba consiguiendo para el parque. De un momento a otro dicen todos, corran, que viene la guerrilla. Y uno se metió donde pudo. Pues ese se metió donde pudo, duró 3 días. El pueblo prácticamente lo destruyeron. Nos tocó pasar por los techos, dormir en cualquier parte, comer cualquier cosa. Entonces 3 días con sus noches, siendo pueblo, siendo comunidad, acogiéndonos, pasando de una casa a otra, tratando de salvaguardarnos. Hubo un momento en que pasamos por la calle y prácticamente rogamos por nuestra vida. Nosotros veíamos los guerrilleros, las guerrilleras. Yo pasaba con una señora de 90 años que recuerdo, le ayudé a trasladarse y uno rogaba, uno se arrodillaba para que le perdonaran la vida y lo dejaran pasar para evitar esa situación tan grave, porque había un exterminio gradual con pipetas de gas. Entonces ahí, si Sí. estábamos en el marco de la plaza, había mucho más riesgo y peligro. Entonces, para mí esos dos eventos, recuerdo que al salir, nosotros pensamos, ya no hay pueblo, ya nos mataron los poquitos que quedamos, no fue así por fortuna, y recuerdo mucho un policía que pasó los 3 días en la parte más alta de la cúpula de la iglesia, que es un cuadrito, no sé, 1,5 metros por metro, y le decíamos, ¿cómo hizo para salvarse? Si usted fue un objetivo militar todo el tiempo, le dispararon, le tiraron pipetas, nunca le hicieron nada, sobrevivió allá parado. ¿Cómo hizo? Y es una imagen que jamás se me va a olvidar. Él abre su abrigo, que es su cosa militar de color verde, abre su abrigo y muestra un crucifijo grandísimo y dice, por él estoy vivo. Oh, Entonces, todavía me da como escozor y ganas de llorar, pero, o sea, estamos vivos y fue bastante fuerte, pero también muy edificante de querer aportar por este país, por esta sociedad, por los propios, por tener una posibilidad de vivir en paz y en comunidad. esto que cuentas, Glory, es algo que primero te doy las gracias por compartirlo. Mira, como tú sabes, yo nací en Medellín, pero por parte de mi vida la viví en Urabá. Entonces, soy muy consciente de lo que estás contando, porque, porque muchas veces parte de nuestra familia estuvo retenida en esos conflictos. Y yo siento que, yo sé que hay muchas personas muy jóvenes que también nos están escuchando, y más de Colombia, que no dimensionan lo que personas como tú, que estás un poquito más grande, o personas como yo pudimos vivir, no lo dimensionan, o sea, no tienen claridad en su mente de lo que, con las decisiones que están tomando a nivel político, a nivel de intelectual, cómo esto que ya era cosa del pasado puede volver nuevamente. No puede volver, ya volvió. Hoy, por ejemplo, eh, lo que les decía, eso me llevó, y uno creo que cuando se relata en las tesis de maestría, doctorado, pregrado, está hablando de un pedazo de su vida y su historia. Mi tesis es en homenaje a los maestros rurales, especialmente mi mamá, y hoy trabajaba con el municipio de Valdivia, Sí, 27 maestros normalistas con alta experiencia, y ellos me relataban intimidades que no salen en las noticias. Ellos me dicen, estamos igual o peor que hace 4, 6, 8, 10 años, y eso es gravísimo. Todo lo que está sucediendo todavía con temas ilícitos ya aparece y emerge la minería, por ejemplo, el tema de la inseguridad, la migración, la salida del campo, entonces cómo nos vamos a alimentar. O sea, yo hoy quedé bastante seriamente triste y cuestionada, pero por fortuna
tener el apoyo de Vibra University y todo lo que hemos estudiado, yo me lo decía esta mañana, yo carajo, si yo no tuviera la otra información, yo creo que yo me siento a llorar y desaparezcame, universo, porque si así de grave estamos y vamos a estar peor, pero si yo no entiendo lo que hay detrás de los procesos, los tránsitos, las edades, en fin, yo creo que yo ya hubiera desaparecido de este plano. Te voy a hacer una pregunta muy personal y es, ¿tú en algún momento en esa época, es que esa época fue muy berraca, Gloria, o sea, yo creo que a todos los que nos tocó de una u otra forma, sí nos dejó nuestro rayoncito, nuestra herida. ¿Tú alguna vez llegaste a temer por la vida de tu familia, de tus padres? Todo el tiempo, todo el tiempo. Mi mamá se salvó de ser asesinada en 2 ocasiones, porque no quiso ser el burrito carguero, el burrito mensajero de alguien que llegaba a su vereda, lleve esto al pueblo, tráigame esto. No, mi mamá conservó su neutralidad y respeto. En una ocasión la fueron a asesinar un domingo en la tarde, en la noche, que ella llegaba a la vereda, y ese día, por cosas de Dios, dijo, no me voy a bajar hoy acá, voy a dormir en la casita del frente. Y esa noche fueron por ella a asesinarla. Entonces, claro, eso fue para nosotros súper fuerte. Ella sale de Dabeiba, se reintegra a otra zona rural, aquí cerca de Medellín, y pasó similar, porque tenía un teléfono para poderse comunicar, entonces fueron por ella, présteme el teléfono, no, no voy a servir de, y también casi le cuesta la vida negarse y ser muy coherente en su honestidad y responsabilidad. Y con mi papá, siendo un negociante, un comerciante, claro, cómpreme esto que fue robado, haga esto, mi papá, súper neutral. O sea, yo también me siento muy orgullosa de los papás que tengo porque fueron muy coherentes a pesar que pudo haberles costado la vida. Y por fortuna todavía están vivos ambos. Entonces, todo el tiempo estábamos en el renglón de inseguridad. Ellos, aunque adultos, pero por la exposición que tenían en sus trabajos, y nosotros, mi hermano y yo, de toda la vivencia y todo lo que estaba sucediendo en nuestro municipio. Por ejemplo, hay una imagen muy fuerte, o sea, todavía, o sea, hoy me hace recordar que todavía falta sanar. Uno a las 5 de la tarde, 6, veía un carro blanco de estacas y uno se escondía, porque uno sabía que a alguien lo iban a montar en el volco de la parte de atrás de ese vehículo y nunca lo iba a volver a ver. Y la forma en que lo montaban allá era con un bate de béisbol y le daban en la cabeza y lo montaban a ese carro. O sea, casi que escondámonos, que nosotros no vayamos a ser hoy el objetivo. Mi mamá también vio asesinatos en ese trayecto de Abeiba a su vereda. O sea, ellos y nosotros estuvimos expuestos todo el tiempo, casi que era orar todas las noches, Dios, que otro día, gracias, Dios, mañana, por favor, permítenos estar de nuevo juntos. Mira, eso, estás tocando temas, me estás haciendo ir. Mira, yo en el 98, y yo deseo que las generaciones nuevas que nos estén escuchando sean conscientes de lo que está pasando hoy. Te voy a contar una historia. En el 98 yo tuve dos experiencias. Yo para el 98 vivía en apartado en Urabá, o sea, a 3 horas de Dabeiba. Y en el 98, eh, a mí me tocó, junto con mi familia, por ejemplo, una volqueta la estacionaron en la estación de policía de apartado y volaron la estación de policía. Inclusive me tocó también, hay un puente que limita entre Apartado y Turbo, que se llama Río Grande, y eso también me tocó que lo volaran. Entonces, hoy estoy muy conectado contigo porque también esa historia de violencia, esa historia de dolor, me tocó en mi niñez. Y yo te voy a ser muy sincero, yo muchas veces también temía por lo que pasaba por mis papás. De pronto, porque uno estaba más chiquito, no dimensionaba todo lo que estaba pasando, pero esa angustia, esa zozobra de la violencia, de que hoy sales y volaron la policía, hoy salen y lo volaron un puente. Inclusive yo me acuerdo una vez que cuando volaron los puentes, te tocaba meterte para poder ir a un pueblo al otro, tocarte meterte por las bananeras. Y tengo historia de unos amigos que les tocaron unas cosas muy dolorosas. Y, y eso es importante, ir dejando esa violencia atrás, porque yo sé que hay una generación de personas que estamos muy marcados por eso que nos pasó. Así es.
Ahorita que mencionabas las detonaciones, yo recuerdo que cuando ya me ubiqué más acá en la ciudad, que ya trabajaba aquí muy cerca, sonaba una pólvora y yo, una bala, Instantáneo, ah, no, ¿verdad? instantáneo. Estoy en Medellín, ¿verdad? No, 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 no aplica. Y pasaron muchos años. Ya hoy en día puede sonar la pólvora que sea y no me activa ese recuerdo, pero pasó un buen grueso de tiempo que yo sentía como, ay, ¿dónde me escondo, verdad? Tirémonos bajo la cama por si algo, por si una bala perdida. Entonces sí, es fuerte. Es muy fuerte y muchas gracias, Glory, por compartirlo. Me llevaste a mis años 90. No, y ese susto, o sea, es que, por ejemplo, el ver los carros quemados en carretera, Ujú. eso es muy diciente, muy potente. Eso no se lo esas experiencias de violencia, de zozobra, no se las deseo absolutamente a nadie. Así es, así es. Bueno, y pasando a otros temas, listo. Ante ese tema de dolor o sufrimiento o experiencias, te refugias en la educación, ¿cierto? Haces tu pregrado, haces tu maestría, y me encantaría mucho que me compartas qué expusiste en tu tesis de doctorado. Que hay Em, buenas historias. sí, 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 tal cual. Yo había hecho en el pregrado y en la maestría investigaciones de otro tipo, biblioteca, ciudadanía, infancia, y nunca me imaginé que fuera a optar por el maestro rural colombiano. Pero llegó a un punto en que yo entendí, listo, esto que me espera es tan fuerte, tan demandante, voy a buscar mover mínimamente la frontera del conocimiento en un aspecto, en una categoría, hagamos algo que valga la pena, sentí yo. Y dije, listo, vamos a trabajar en maestro rural y en la medida en que yo iba investigando, iba recordando la historia de mi mamá, dije, no, esto se va a volver un homenaje a mi mamá y a todos Okey, los maestros rurales del país. Y yo también fui maestra rural, no con esos gruesos que mi mamá, yo estuve más o menos 3 años al suroeste de Antioquia, pero sí sé de manera muy presente, muy cercana, yo aludo una categoría y es que yo fui una hija huérfana de una maestra rural, porque mi mamá no pudo estar. qué Pero, fuertes declaraciones. claro, pero mi mamá hizo lo que pudo y pudimos salir adelante como familia, como Todo por la seres, comunidad. como profesionales, así es. Mi mamá, de hecho, no quería que yo fuera maestra cuando me presenté a la universidad. ¿Por Ella qué? jamás me ayudó con una tarea. Me dijo, no, en esa profesión se sufre mucho. No, yo no la quiero ver como he padecido yo. Yo, mami, déjame. Te voy a demostrar que puedo hacer un camino diferente. Y cuando me doctoré, le pregunté, ¿qué piensas de mí? ¿Valió la pena? Hice un camino diferente. Y me dice, sí, me sorprendiste, estoy orgullosa. Se podía hacer el camino de la docencia y de la misma formación desde otra lectura. Hoy le decía a mis estudiantes de Valdivia, listo, yo ya estoy en la ciudad, ya me salvé de muchas situaciones, pero quiero seguir estudiando y aportando desde otro lugar y en un tema que poco nos hemos detenido como comunidad académica para hablar de lo que implica ser maestro en Colombia y además rural. Entonces ahí estoy permeada ¿Por y qué crees que ser maestro rural es tan difícil o complejo? cuando yo hice mi pasantía en Argentina, me cuestionaron mucho lo mismo y la conclusión que me traje fue, es que Colombia tiene una característica que no tiene ningún lugar del mundo y eso hace que la consideración o la definición de ser maestro en Colombia sea diferente. ¿Y es cuál? La guerra. Entonces, la cantidad de maestros que nos han matado en estas zonas, hay muchos lugares que yo no pude visitar, sobre todo en Dabeiba, porque había minas quebrapatas. Entonces, el maestro cómo se expone a eso, ya sabe dónde pisar, dónde no, hasta para ir a trabajar Que y eso no lo dimensiona la gente que está en la ciudad. La gente que ofrecer. está en la ciudad, en Medellín, en Bogotá, siente que no pasa nada en Colombia, pero hay 2 Colombia, la ciudad la Colombia de las ciudades y la Colombia que está fuera de las ciudades. Así es. Entonces, la conclusión de la pasantía es, Colombia es distinta por la guerra. La conclusión al día que defendí mi tesis es, la esperanza del país está en el maestro rural. Hoy hablábamos cómo un Qué lindo. maestro
cómo un maestro es capaz de inspirar a un estudiante, un niño y generar un proyecto de vida tan sano y responsable que no se va para las filas de la guerra, que no se va a quedar pensando que va a ser un mulero simplemente, que va a generar allí unas apuestas distintas por su hogar, por su proyecto de vida. O sea, eso para mí es, ok, nos falta mucho como sociedad, como país. Yo no estoy allá poniéndole el pecho como ellos, pero en definitiva, si el maestro rural sigue apoyando a pesar del poco apoyo estatal, yo estoy segura, segura, y esto va a quedar grabado y ojalá lo revisemos en unos años, ellos sacarán el país adelante. Porque si su labor es educar, sembrar ideas nuevas, Sí, posibilidad, esperanza. así es, tal cual. Y entonces aquí me surge una pregunta. Entonces, ¿qué pasa si estos profesores, los niños podrán crecer en el lugar donde están o inexorablemente terminarán en la ciudad? El fenómeno es que incluso en la actualidad ha aumentado la migración, lamentablemente. Yo les decía ahora en voz alta, entonces lo que comemos, ¿quién lo está sembrando? Porque si estamos volviendo a la minería y al raspado de coca, porque es más rentable, entonces lo que comemos de dónde viene, lo poquito o mucho que entra a las ciudades. Esa es la misión también del maestro, es cómo retener con esperanzas, con dignidad a ese poblador campesino y rural que es la sostenibilidad, aunque todavía no lo vemos muchos en la ciudad, de esto que está pasando. Por ejemplo, el paro camionero que nos bloquearon las ciudades, aquí ya estábamos sufriendo, caramba, y entonces la gasolina se acaba en 2, 3 días, los recursos en alimentación se acaba pronto, ¿qué vamos a hacer? Daviva cuando lo bloquearon subsistió, porque tiene todos los pisos térmicos y suministró Para la producir su propia alimentación, comida. claro, pero aquí ¿qué hacemos? Ni siquiera un cultivo hidropónico nos va a dar la posibilidad de generar la alimentación que necesitamos. Esa es una conciencia que como sociedad y como país tenemos que romper, porque si no apoyamos a aquellos que son el correlato de la existencia de nosotros en las ciudades, no vamos a poder solucionar o avanzar como sociedad. Ahí vamos. Y por eso es, y de eso doy fe porque por la vida también he tenido mucho contacto con la parte agrícola, rural, en Urabá y en otras partes de Antioquia. Y es innegable que hay dos mundos muy dispares. O sea, el citadino no ve que está pasando algo mientras el campo muere lentamente. Entonces yo te pregunto a ti, en tu sentir, en tu visión, ¿qué pasaría? Hablemos de un mundo hipotético, de una utopía. ¿Qué pasaría si no existiera esos vestigios dolorosos de la violencia en el campo? Me hiciste acordar de una frase muy que suena mucho como en esta línea. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Y en ese sueño, si no existiera la violencia, seríamos una potencia mundial. Es que este país, esta tierra es súper, súper eh, con muchos nutrientes para la producción. Tenemos todos los pisos térmicos, gente muy berraca, echada para adelante, con harto conocimiento ancestral. Yo estoy segurísima que si eso se superara y además tuvieran las garantías para permanecer en sus zonas, este país sí sería el más feliz del mundo como supuestamente nos clasifican. Eso nos llevaría no, pues a un nivel de conciencia, de evolución, de riqueza muy elevada. Es que, ¿sabes una cosa? Que yo creo que eso lo hablamos nosotros como colombianos, pero yo sé que en México hay mucha gente que le pasa lo mismo, o en Ecuador, o en otras partes, que nuestros territorios tienen cosas tan espectaculares y entristece y parte el alma no poder acceder por el simple hecho de que es peligroso. Así es, ¿Sí o así no? es, totalmente. No, no, no. Amo cómo vamos el día de hoy. ¿Qué diálogos me has llevado literalmente a la niñez? Mi querida Glory, entonces, listo, eres docente, haces tu doctorado, entonces me surge una pregunta. Ese es como un lado de la mente y el estudio racional, ¿cierto?
¿En sí. qué momento tú ahorita dijimos que eras sanadora cuántica, comunicadora animal, porque tú ayudas a las personas que quieren comunicarse con sus animalitos y entender qué pasa con ellos? Eso es una labor muy linda que tú tienes. ¿En qué momento saltas del raciocinio, de la mente, al raciocinio y la mente espiritual? Bueno, esa es otra esfera que pareciera que no conecta con la que estamos narrando, pero fue en paralelo. Y sucede que yo venía en una carrera académica acelerada, o sea, yo creo que si la vida no me hubiera detenido, yo hubiera terminado el doctorado en tiempo récord, 2, 3 años. Y Okey. y hoy en día un doctorado solamente con materias son 2 años. Entonces, imagínense el ritmo. Yo nunca, tuve apoyo económico de nadie, o sea, mis propios recursos, entonces llegué a tener hasta 4 empleos en paralelo. Yo no Uf, dormía, yo tenía un ritmo acelerado, descontrolado, y un 11 de noviembre de hace 10, 11 años ya, me fui a parar de la cama y el cuerpo no me respondió. te Parece paralizaste. Sí, parece una analogía, pero fue literal. O sea, usted manda la orden mental, cerebral, pero el cuerpo no responde. Y yo, si me quiero parar, ¿qué pasa? No me puedo Impresionante. mover. Y yo vivía sola. Entonces fue muy complicado llamar a Emi que me sacaran una camilla, pero entonces, ¿quién abre la puerta? Tocó llamar a mi mamá muy lejos, en un barrio muy fuera de Medellín, de Bello, que en ese momento vivía. Venga, abra la puerta para que me pueda sacar Emi. Y fue tenaz. Yo juraba que esa situación, no sé, una inyección, una incapacidad de 3 días, no iba a ser mayor cosa, pero cuando me analizan, me dice el médico, le tengo una mala noticia. Tiene una hernia discal significativamente grande, eso te Uf, va a impedir moverte. El dolor no se lo recomiendo a nadie porque son las vértebras allá tocándose porque el colchoncito que lo separa no sirve de amortiguación. Entonces el roce de los huesos, carajo, no se lo deseo a nadie. Y ahí me derrumbo toda. Me derrumbo porque colapsaste. el proyecto académico, yo dejé de vivir, de viajar, de un proyecto de pareja entonces, ¿dónde estoy yo? Y eso me revolcó absolutamente todo. Yo me preguntaba en la cama porque estuve casi 6 meses acostada, luego de la cirugía, la fisioterapia, un piecito se me puso delgaditico, se me cayó la nalguita, o sea, fue recuperarme al cuerpo, a la pierna izquierda, se le olvidó subir escalas, pareciera como una bobada, pero se desconectan aquí las conexiones y me tocó empezar de cero. Yo una de las preguntas que me hacía en la cama era, carajo, si yo me muero hoy, ¿de qué valió la pena todo lo que he hecho? ¿Para qué un título doctoral colgado en la pared si no podré caminar y me quedaré en una silla de ruedas? Esas dos preguntas me estuvieron rondando y empecé a hacer una lista. Listo, si me paro de esta bendita cama, ¿qué quiero? Y comencé, ok, quiero vivir en el campo, quiero viajar, quiero. Y la vida empezó a mostrarme, digamos, las oportunidades a partir de esa decisión. Y a los Okey. 3 meses de haberme parado en la cama, aparece la casita perfecta de campo aquí a 30 minutos de la ciudad, donde podía ir y venir a trabajar, una cosita preciosa. Allá me adopta una gata, porque era una gata abandonada, y la vida me cambió. Vivir sola en el campo, tener vecinos campesinos tan bonitos que todavía los frecuento, la gata que me avisaba cuando había una culebra cerca, yo nunca había experimentado eso, Okey. todo lo que implicaba vivir allá y desplazarme y llevarme todos los elementos apropiados para seguir mi vida normal. Esa gata me llevó por una experiencia muy fuerte, y es que ella ya venía enferma, pero me enseñó cómo ser una tutora. Y una enseñanza también adicional que yo no le paré muchas bolas hasta el que pasó el tiempo, y es que con la cirugía yo no Sí. podía pisar muchos desniveles porque inmediatamente me dolía. Entonces aprendí a fijarme mucho en el piso gracias a ella porque no la podía pisar. Yo nunca había tenido animales en mi casa, no he sido cercana a las mascotas, a los animales. Entonces, solo por tenerla a ella, una doble responsabilidad de caminar muy bien, saber dónde piso
de tal manera que pudiera generar estabilidad en mi caminar y en mi columna. Entonces eso me llevó, bueno, esta gata, ¿qué hago? ¿Cómo la llevo? Veterinarios miles porque ya venía enferma y cuando ella fue a partir porque tenía leucemia, aparece en mi vida una angeóloga que luego fue mi maestra y comunicadora animal. Yo le hago la consulta y la devolución que ella me hizo de la consulta me hizo llorar 2 horas. O sea, yo no ¿Por qué? podía ¿Qué pasó? creer que lo que ella me estaba haciendo como devolución no lo sabía nadie. Solo la gata y yo que vivíamos. Ok. Entonces me parecía increíble y yo decía, carajo, esto sí es posible en esa mente racional, pues, pero no, pero lo tengo que creer, es que aquí no había forma absoluta de que ella se enterara, ella no me conoce, yo no le di pistas de nada y sin embargo me está hablando al oído con la intimidad de un amigo. Eso me cambió la vida. La gata hubo que eutanasiarla, ella me pidió asistencia porque no aguantaba, era yo la que no la soltaba del amor y la falta de comprensión de que también es un acto de amor y respeto dejarlos Dejar ir. partir a los otros. Así es. Y yo le ayudo con esa asistencia y eso me cambia la vida. Yo, ¿Qué pasó? aparte del duelo que fue todavía cargo, me pregunté, ok, la comunicación animal existe y empecé a indagar. En ese momento no había mucho en las redes, en Medellín no había mucha formación, unos cursos cortos y empecé a ir a leer, ir, venir y eso me llevó a la angiología, eso me llevó al reiki, eso me llevó a la herbolaria, aprender sobre cristales, velas y yo me volví una obsesionada. En paralelo estaba el doctorado que lo llevaba a un freno, digamos, distinto, más pausado, y me empeliculé con esto. Y empecé a entender muchas cosas que no había integrado como en esa parte espiritual y emocional, la meditación, el yoga. Y pasa algo muy bonito y es que yo pongo consultorio. Y las personas venían a mi casa, venían, los asistía desde esa línea de la geología y empecé a notar algo, que yo me desgastaba energéticamente muchísimo y que a los 2, 3 días me llamaba el consultante, no, estoy peor de lo que llegué a vos. Y yo me cuestionaba, pero si yo hice bien el protocolo de la terapia, ¿qué está pasando? Y eso me rondó, yo dejé como de percibir, de ofrecer ese servicio, hasta que un día unos amiguitos angeólogos nos dijeron, mira, en el Comple de Las Vegas hay un muchacho muy bueno. Vamos a ver de qué nos van a hablar, es sanador cuántico, miremos eso que es, cómo se come, cómo se trabaja, y allá llegamos 4 compañeritos, Sí, 3 compañeritos. Te sí. escuchamos, vivimos la experiencia, pedimos cita personal y para mí ya, eso abrió un antes y un después. Ok. Primero, Yo me porque acuerdo yo, de esa cita, yo me acuerdo de nuestra primera cita. sí, Todo lo que dibujé en el tablero, así es, que todavía lo conservo en una hojita y en la el tablero. hojita. Así es. Yo creo que yo no había querido aceptar que yo no venía o no estaba en una noche oscura del alma. Llevaba media vida en una noche oscura del alma, en Uf, muchas noches oscuras del alma. Yo sentía que si algo no cambiaba en mi forma de ver, de estar en este plano, yo me iba a morir. O sea, yo tenía una tristeza con la vida, una falta de energía, había ahí muchas preguntas sin resolver, me dolía el mundo, me dolía la patria y yo sabía que si no sucedía algo, yo me sentía como la analogía en las sensaciones, el vino con el corcho allá, que si alguien no me sacaba esa puerta de salida, yo iba a terminar muerta, me iba a pisar un carro por estar elevada, dormida, en fin, como fuera, pero no creería que hoy en día estuviera o sea, en... sentías que porque eso que tú manifiestas es yo sé que hay gente que nos puede estar escuchando que puede sentir lo mismo. O sea, sentías que la energía de la muerte te rondaba. Y mucho. Así es, tal cual. Cuando estuve en sesión contigo, que me explicaste muy bien qué estaba pasando en este plano, en esta vida, en otras vidas, qué responsabilidad tenía yo en ello, o que todo era mi responsabilidad, lo que logré ver en la primera sesión allá acostadita con el tapaojos, y eso me cambió diametralmente la posición y la postura y la lectura de mi
presencia aquí, qué estaba haciendo aquí, cuál era mi misión, por qué me dolía tanto el mundo, por qué me había pasado lo de la columna. Empecé a entender mucho y a darle respuesta a muchas preguntas y eso hizo pues que permaneciera constantemente en formación con ustedes. Y una cosa que yo he sostenido mucho y es que Vibra University no se agota. Entonces, cuando uno cree que ya chuleó el curso, no sé, el diplomado en Brújula, por brújula ejemplo. interior, por ejemplo, no, aparece otro que complementa, que amplía, que te abre la perspectiva, que no nos deja mirando el árbol, sino el paisaje completo. Entonces, eso ha hecho en que yo me encamine y empezaron a pasar saltos cuánticos, o otras personas lo llamarán milagros, muy hermosos, unos cambios significativos en mi ¿Cómo vida, cuál? con mi familia. Yo recuerdo que ese mismo año que te conocí, eso fue como cercano al mes de marzo, casualmente ese año que tuve la fortuna de conocer el espacio hermoso de la oficina del salón de clases de Vibra University acá en Medellín, hubo de manera consecutiva todos los cursos. Entonces estuvo el diplomado, estuvo sanación, Uno, eh, sanación ya, 2. sí, como que, y yo, bueno, no tengo plata, pero algo hago. Y empezaba a aparecer la plata, eran los milagros que venían sucediendo, aparecían más consultas, una cosa, me ganaba un chance, lo que fuera, y ahí estaba yo, formándome, cursando. Cuando llegué al punto máximo para ir a Egipto, sanación, ya para formarnos como sanadores, yo dije, yo voy a pedir un permiso final de año, octubre, noviembre, en el preescolar. Eso no es posible cuando un maestro se ha ausentado finalizando un año, fuera de eso no tengo plata, fuera del país, África, ¿cómo voy a hacer? No, es imposible, mi familia, ¿qué va a decir? Y fue un cuestionamiento muy interesante hasta que tomé la decisión. Y empiezan a pasar eventos también muy lindos. Uno que recuerdo mucho es que para el viaje yo me compré un celularcito ahí como para tomar foticos, lo que pudiera en ese momento pagar, y desde que lo compré el WhatsApp, el audio se bloqueó. Lo llevé 3 veces al lugar donde lo compré y lo revisaban y estaba mecánicamente perfecto. Pero esta carajada, ¿por qué está nuevo? Y hubo un momento en que como familia tenemos un WhatsApp en conjunto y Sí. como familia faltaban 3 días para el viaje y el celular seguía dañado. Y les digo yo, bueno, familia, les tengo que contar algo, me voy a ir, viajo de esta fecha a esta fecha, ta, 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 ta. La devolución de algunos miembros de la familia no fue muy amorosa, muy alegre. De otros miembros sí, pero inmediatamente cuando me comuniqué, enfrenté uno de mis mayores miedos, el celular mágicamente se arregló. ¿Y por qué crees tú que sucede que hay integrantes de la familia que no se alegran por los logros y los éxitos de los otros? Porque eso Yo es muy común. Sí, yo creo que un aspecto es miedo, como, ¿y qué te puede pasar? Desconocemos qué hay al otro lado, eso puede ser un gran aspecto. El otro es porque lo ven imposible incluso para ellos. Entonces, ¿cómo tú vas a superar una situación como tan demandante? Porque es que no era allí a Barranquilla, o No, sea, es Egipto, Egipto, o sea, de Dubái para Egipto. así fue. Y de Y tú pronto también que ellos, yo nunca había hecho algo tan atrevido, o sea, cuando jamás me había permitido semejante viaje, construcción y todo lo que implicó poner en orden para salir. Entonces, creo que ahí se mueve. Hoy en día les digo, bueno, que te vaya bien, pues, estamos próximos a viajar. Ok, ¿en qué te apoyo? Yo, ok, ya mi familia entiende, muchas ¿Y gracias. en qué amplió tu mente, Gloria, que tus horizontes, esa energía sagitariana, en qué amplió, por ejemplo, tomar el riesgo, dar ese salto cuántico, ir al nivel 3 de sanación cuántica en Egipto, conectar con tus compañeros? ¿Cuál fue el salto? ¿Qué pasó ahí en tus horizontes? Ay, no, es que narrar un viaje como esos, que creo que ese viaje fue, ay Dios mío, no, me pasan así las imágenes, bastante fuerte y edificante. Y creo que cada viaje con Vibra University es un antes y después en la vida de quienes participamos en él. Yo recuerdo que una de las experiencias o una de las frases que nos movían era, donde no quieras ir, ve.
y se volvió un lema durante Del viaje, del viaje, de así es. ese grupo. Exacto, y cada viaje y cada grupo tendrá su lema porque nos ha pasado. Yo recuerdo que nos sacaron como de un recorrido que no estaba predispuesto y yo llevaba unos tenisitos de tela y empecé a chuzarme con unas dunas, con unas plantas que habían alrededor y comienzo a renegar, pero ¿para qué nos traen para acá? Ay, pero qué presa, qué rabia, este polvero, este calor, pero ¿por qué nos sacaron de allá? Estábamos, y empiezo a renegar, y en la renegada me quedé de última. Cuando estaba a punto de desistir, me recordé. Y yo, carajo, donde no quiera sirve. No, llegué, me instalé, hicimos el ejercicio, era una cosa que no estaba predispuesta, nos dejaron entrar a ver bueno, no recuerdo el nombre en este momento, pero fue una sala que no estaba para los turistas y que gracias a ti, tu energía, no sé, tu trabajo en vidas pasadas, yo no sé cómo narrar eso, no lo permitieron. Y cuando salimos de Sí, ahí, nos dices, ok, esto se hizo porque hay que sanar la rabia más grande que hayamos tenido. ya me acordé, ya. El lugar donde fuimos es un lugar que queda en Luxor y que la visita de la estatua de Sekhmet Así está es, prohibida. sí. Técnicamente está prohibida, pero nosotros Vibra consiguió acceso a ir a ese lugar donde normalmente la gente mortal no puede ir. Y que ahí lo que buscaban en la antigüedad decían que había que sanar la ira y el dolor, pero más conectar la ira y el odio que tenía. Y ahí hicimos un ejercicio de frecuencia, de meditación, de subir la energía para soltar la ira que teníamos acumulada en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, y eso movió un montón de cosas impresionantes. Total, yo fui la segunda que más lloró porque saqué una ira que cargaba con los años y bueno, eso fue Sí, un claro. detonante, Dios, un antes y un después de mis procesos emocionales. Y hubo otro muy fuerte que fue con un caballo, no sé qué Ah, tú recuerdas. sí, claro, total. Eso fue bastante significativo. Nos montamos en un carruaje por grupitos, subgrupos. Yo quedé de espalda al señor que llevaba el caballo y era el único que tenía un látigo y le pegaba al caballo y con la punta me pegaba a mí. Le pegaba al caballo y me pegaba a mí. Sí, recuerdo esa Empiezo historia. yo a sentir el dolor de ese caballo, a escuchar el galopeo de los demás, porque ese municipio o ese territorio se mueve con los turistas en ese mismo recorrido, esa es como la Sí, dinámica y la tradición, y eso casi me mata, o sea, yo sentía el dolor del otro, yo me preguntaba qué hago acá, cómo estoy apoyando un turismo de estos a costa del dolor de un animal. Además, este le está pegando y me está pegando a mí. Yo recuerdo que lloré amargamente ese recorrido, se me hizo eterno. Llegamos al punto y le digo al guía, por favor, al regreso, eh, contratamos un taxi, yo lo pago y me regreso en taxi, yo ahí no me vuelvo a montar. Entonces, claro, como nuestro maestro te enteraste y yo recuerdo que yo no hice el recorrido turístico en el tiempo que nos daban, porque una de las preguntas que me hacías, bueno, Gloria, ¿en dónde te has permitido que te golpeen con látigo? Tú eres el caballo. Y yo lloraba y ¿o lloraba. dónde te autoflagelas? Me acuerdo mucho. Sí, sí. Yo lloré amargamente ese recorrido. Me dijiste, no te vas a devolver en taxi. Yo peleaba con esa observación, pero ¿cómo se te ocurre? Lo voy a pagar yo, ¿qué importa? No, te vas a devolver como llegaste. Entonces hice un esfuerzo entendiendo todas las preguntas que me habías hecho y esa reflexión estando allá, me regreso. Lloré menos. Yo hablé con el Señor sin entender el idioma, busqué a alguien que me tradujera y le dije al Señor que por favor jamás le volviera a pegar al animal, el Señor muy bonito lo acepta, incluso yo le di una propina, vea, dele alimento a ese caballo que se lo merece. Y yo recuerdo que cuando me bajé me dijiste, no esperaba menos de ti, estoy orgullosa, yo sabía que lo ibas a hacer y eso me cambió. A los años yo vuelvo con el siguiente grupo y yo recuerdo a Nati que me decía, Gloria, en el viaje no hemos visto maltrato de animales, quiere decir que ya Sí. sanaste ese aspecto. Entonces fue muy significativo y siempre esos viajes que ya en este momento con India va a ser el tercero que hago con ustedes, es un antes y un después, siempre hay tareas. Por ejemplo, en el último viaje yo me perdí una nadada en el mar abierto para ver uno de En el Mar los Rojo.
exacto, ver uno de los elementos de mar más hermosos del mundo y yo me devolví. Entonces, hay que una tarea. ¿Qué pasa con mis aguas internas? ¿Qué pasa con la natación? Yo ¿Y no cómo sabía. lo empezaste a resolver? Esa historia sí me gusta saberla. ¿Cómo llegaste a resolver? Porque muchas veces el miedo a las cosas no resueltas en nosotros nos evita vivir experiencias muy chéveres en la vida real, ¿sí Tal o cual. no? Y esa fue una de ellas, tal ¿Qué cual. llegaste a hacer? A nadar, a aprender. Yo recuerdo que llegamos en noviembre y en enero estaba matriculada, 1 año y medio, con todo el dolor, la angustia, el miedo. Ahora, en los viajes yo entendí, en esos ejercicios que hacíamos en los portales, que yo había muerto en 2 vidas en esa zona ahogada. Entonces, claro, ok, ya sé de dónde viene tanto este miedo que yo siento por el agua, pero ya, creo que ya he manejado mejor esas Desbloqueaste. aguas internas y ya aprendí a nadar, llegué hasta el nivel mariposa en la liga de natación. Hombre, entonces ya estamos listos para poder cruzar el lago que vamos a cruzar en India y en Sri Lanka. Eso espero. Ay, mi querida Gloria, estas historias están muy buenas. Entonces, ¿cómo crees que yo sé que cada ser humano, cuando hablamos con ustedes en las clases, siempre les digo, no hay cruz más pesada que la que cada individuo carga. Así es. Esa es la cruz más pesada que existe realmente. Entonces, ¿cómo ha sido para ti conciliar la espiritualidad y la academia? En un principio y antes de Vibra, a mí me daba pena. Yo, una doctorante hablando con los animales, no, qué vergüenza. No, 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 eso yo trataba de tenerlo como muy escondido. Hasta que me atreví con redes sociales y demás, y dije, no, esta soy yo. Entonces, eso me ha implicado ordenarme mucho porque yo sigo militando en ambas esferas. Yo sigo siendo comunicadora, ahorita sanadora cuántica, atiendo aquí en mi casa. El doctorado por fin lo pude terminar gracias al último viaje y a unas reflexiones contigo de que mi alma necesitaba cerrar eso, que no Sí. podía dejar con semejante puerta abierta un proceso que además me estaba demandando y esa fue una de las grandes tareas que logré hace poco. Entonces, hoy en día, poder tener o vivir experiencias que me apasionan, que hacen parte de mi dos, del servicio, de poder ver al otro feliz, de ayudar, de ser feliz también con ello. Eso ha hecho que me organice muchísimo, muchísimo. Además, porque ya mi cuerpo no tiene 20 años. Una de mis grandes heridas es el cuerpo y la salud Sí, desde la sí. astrología. Entonces, eso me ha implicado cuidar mucho todo lo que implica el autocuidado, la alimentación, el sueño, el ejercicio. Y ahí voy, creo que voy encontrando la luz de ese balance en Libra. Todavía me cuesta, pero creo que ahí voy, digamos, haciendo las tareas que corresponden. Entonces, bueno, eres una mujer que se refugió en la academia, en el raciocinio, las universidades, maestría, doctorado. Eres muy brillante en tu área. Entonces, saltas a la universidad espiritual. Vira University somos una academia donde enseñamos el desarrollo personal, astrología, especializaciones hasta decir ya no más. Próximamente sale la formación de numerología, tenemos el diplomado brújula interior, tenemos los viajes espirituales. Saltas de la academia, de la universidad tradicional a la universidad espiritual. ¿Cómo la universidad espiritual ha aportado, ha favorecido las experiencias de tu vida, Glory? Me devuelvo al momento en que los conozco a ustedes y es que si yo no hubiera entendido a través de la espiritualidad lo que hay detrás del comportamiento propio y de los otros, de los niveles de evolución, de por qué estamos políticamente como estamos, de qué pasa alrededor de todo lo que implica estar en familia, yo ya me hubiera ido de este plano. Entonces, tener esa otra lectura, explicación y argumentación de por qué estamos o somos lo que somos, eso ha hecho que mi vida hoy esté en más tranquilidad y balance, porque no me quedo solo con una mirada, con un argumento y una respuesta de una sola esfera. Creo que podemos convivir con ambas y lo otro que tú nos has enseñado mucho es que la espiritualidad se vive en la vida real. Total.
Entonces, mis aguas internas, no sabía nada, listo. Entonces, ¿cómo tramitar las emociones? A ver, querida Libra, además, Enneagrama 2, cómo vivencias y te contienes emocionalmente y contienes a otros. Por ejemplo, uno de los grandes aprendizajes que le estoy poniendo así la pinza en astrología es si tenemos heridas accidentales, unas de nacimiento, otras heridas accidentales, sobre todo en la niñez. ¿Cómo evito que yo genere en los niños y una mala recordación a través de su vida y existencia adulta que yo no sea responsable de una herida accidental? O sea, eso me estoy ocupando y preocupando que digo, lo hacía, claro está, en eso nos forman, pero ahora hay una intención mucho más amorosa y responsable con todo lo que he estudiado con ustedes, sobre todo en astrología últimamente, de que yo no sea una causante de una herida accidental en un niño. Entonces, la educación que ejerces, la docencia, el desarrollo humano, le has ido complementando y le has metido fuerza, músculo a través de tu propio desarrollo personal, a través de la espiritualidad y todo lo que has aprendido en Vibra, lo has ido complementando, integrando en tu educación y la docencia de los niños. Sí, con una característica adicional, es que ya no tomo decisiones o no empiezo un proyecto académico si desde la espiritualidad no hay una explicación como por qué lo hago, qué energía de base tiene, esto desde dónde lo estoy eligiendo, desde un Virgo, desde una Libra, como lo discutíamos hace poco, hacia dónde me lleva, porque sí, porque no afectaría mi salud, estaría en contravía de ese propósito de pareja. O sea, ya no me muevo en la esfera académica, racional y mental si primero no me reviso, si primero no consulto en la esfera espiritual. O sea, primero a eso antes que lo ¿Tú otro. crees que si los docentes o cualquier persona en su ámbito profesional complementara un profundo conocimiento de sí mismo, o por ejemplo en este caso tuyo, la docencia, tú crees que lo que transmitiríamos a las nuevas generaciones sería más elevado, más puro, más refinado, más equilibrado, con un sentido de propósito más alto? Absolutamente. De mis últimas experiencias fue ser coordinadora y tuve a cargo más o menos 18 o 20 docentes. Y de las cosas o de los trabajos personales que mayormente detecté que nos falta como comunidad docente son dos: el tema emocional, cómo saber tramitar, cómo tener a la mano salvavidas emocionales y espirituales para poder entender, apaciguar, regular y recargar. Y el otro es el aspecto económico, que también lo ofrece Vibra. Sí. Pareciera que está alejado de, pero hace parte de las formaciones que recibimos. Entonces, si como docentes nos permitiéramos adentrarnos, formarnos, experimentar en esas dos líneas, uy, yo estoy seguro que seríamos seres humanos más balanceados, integrales y por ende ofreceríamos apoyo mucho más integral a nuestros estudiantes. Acabas de tocar un tema muy importante y que es la parte económica o la parte financiera. Y tú lo dijiste muy bien, nosotros en Vibra, digamos que transversalmente, por ejemplo, en sanación cuántica tocamos la trampa del dinero. En pleno curso espiritual hablamos del dinero, en pleno curso de brújula interior hablamos de la espiritualidad. En astrología ni se diga que es Tauro y Venus, el tema del valor interno. ¿Cómo ha evolucionado esa parte? Porque tú dijiste muy bien, cuando tú llegas a nosotros no tenías literalmente, como decías, $1 para hacer muchas cosas, pero la Glory que veo hoy en su Tauro y en sus recursos materiales y en sus finanzas es una mujer muy distinta, que tiene unos proyectos inmobiliarios y unas cositas bien lindas que estás construyendo, que tienes en mente. O sea, son dos personas muy distintas. ¿Me puedes contar un poco más de esa evolución? Sí, de hecho, cuando le compartí a alguien muy cercano que estuvo en ese tiempo, en esa experiencia de angeología, que iba a tener esta entrevista, este compartir de mi vida, me dijo, no se le olvide contar la que era cuando era geóloga y la que es hoy. Él se refería puntualmente a que cuando yo me concentré de tal manera en el tema de la angeología, todo se ritualiza, pero se ritualiza a un extremo, como por ejemplo levantarte y no poder hablar por 2 horas,
Por ejemplo, tener un ritual para absolutamente todo, que hoy lo reviso y digo, por favor, no es necesario. Entonces, él se ríe de mí porque le tocó experimentar, ver mis compras, mis ingresos, mis egresos, sobre todo egresos, tratando de abastecerme de todo lo que implicaba las herramientas para la angiología, las velas, que ha sido uno de los temas que ya se volvió jocoso en nuestra línea, pero que hace parte como de todas las experiencias a las cuales uno recurre o que le enseñan que ahí está la espiritualidad. A la de hoy. Entonces, él puede dar cuenta como de esa línea de tiempo muy bonita de quién era antes, quién soy hoy, y yo le pregunto, ¿a quién prefieres? No, la de hoy. No está metida en unas bobadas, en unos rituales, tan coartada en tantas cosas, no se le ve la casa llena, pero espiritualmente, económicamente, emocionalmente, eres otra persona. Entonces, definitivamente sí, hay que apostarle a esa línea y no digamos que revisando el pasado, la Gloria anterior perdió el tiempo. Yo creería que no, porque cuando llegué aquí dije, ok, esto sí es, porque es que la energía es la base de todo. Perfecto, muy bien, las frecuencias, esa es la base de lo demás. Lo demás ya lo aprendí, sé cómo funciona, pero definitivamente lo que sostiene todo lo demás es esto. Para mí, quien llega acá y se regresa allá es porque de pronto de manera curiosa quiere identificar cositas, pero yo les diría, no vayan allá, quédense acá, que es que aquí está la razón de ser de todo lo demás, incluso de eso. Y si apostamos realmente por los cambios internos, especialmente en resolver quién soy, mis ruidos, mis vacíos, mis retos, todo lo demás, ¿qué queda? Evolución. Entonces, ¿tú creerías, Glory, que la inteligencia, pues, racional que vivimos, la inteligencia laboral, la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional y la inteligencia financiera pueden coexistir? Puede y debe, porque es que hay que comer en este plano. Hay Total, estamos que de tener, acuerdo. hay que tener cosas resueltas. Si yo no tengo resuelta la alimentación, ¿qué voy a pensar yo, no sé, en los astros, en cómo atender y apoyar a alguien? Si una cosa no está resuelta, no va a funcionar la otra. Entonces, claro que deben coexistir. Y yo, en mi profunda libra, digo, hombre, se puede el balance y se necesita tener de ambas herramientas. Y podemos, hay que ordenarnos, no lo voy a negar, pero podemos coexistir, puedo ser brillante aquí, puedo también ser brillante acá, puedo conocer de muchas cosas, incluso a profundidad, ser responsable con la formación y el conocimiento, puedo ser, y yo creo que ya hoy en día lo manejo mucho mejor, puedo estar hoy en el rol de maestra, pero puedo estar en el rol de sanadora, pero puedo estar en el rol de y moverme en todas las esferas con autoridad y responsabilidad, pero eso implica que también esté moviéndome y equilibrando todo el tiempo. Una cosa que tú me enseñaste hace muchos años es que el impacto de mi proceso cuando aplico la sanación cuántica sobre alguien es proporcional a mi trabajo interior. O sea, eso a Total. mí, ¡pum! Carajo, perfecto. O sea, los efectos, el tránsito de lo que yo le entrego con tanto amor, la técnica como la hago, será mayor o menormente eficiente de acuerdo a mi trabajo personal. Entonces, eso también me dijo, ok, hay que coexistir y ser coherente con lo que le entrego al otro, si de verdad yo decidí servir desde ese lugar al otro. Mi querida Glory, para ir terminando, ¿qué le dirías tú a esa persona que cruza sus veintes, cortico, que está en sus veintes y no sabe qué hacer en su vida, que te está escuchando en este momento, que posiblemente está teniendo situaciones muy difíciles, de pronto rupturas del trabajo, le tocó migrar, le tocó moverse? ¿Qué le dirías a esa persona que está en sus veintes? Primero, que no busque culpables afuera, todo está dentro. Y segundo, que se permita formación espiritual. Digamos que no llegó a Vibra, aunque para mí sería la primera escuela recomendada, pero que se pregunte y se busque adentro, porque ahí están todas las respuestas. Y yo, que los encontré pasados los 35 años, hubiera amado haberlos encontrado a los 20. Me hubiera resuelto y evitado cosas. Te hubieras ahorrado tiempo de la vida. Totalmente. ¿Qué le dirías a las personas en sus treintas?
En sus 30 le diría, no piensen en los si fuera, en los quizás. Métase, sin mente, sin miedo al éxito, que el camino se va abriendo cuando la decisión es clara y la energía de base tiene un propósito noble. Entonces, hágale, que con seguridad encuentra las puertas que está buscando para esos propósitos amorosos y responsables consigo mismo. ¿Y qué le dirías tú a los que están a sus 40? Que donde estoy yo, sin culpa, mirar sin culpa al pasado. Todavía estamos a tiempo, muy a tiempo de cumplir sueños y si bien seguramente hemos cometido serios errores, nos hacen más sabios. Entonces, como con calma con esos errores, con sanación y con perdón, autoperdón, y también sin miedo al éxito. La vida es para vivirla y el mundo para comérnoslo. Y última pregunta. Tú al principio de esta entrevista hablaste muy lindo de tus padres y reconoces que mucho lo que eres hoy, lo que has logrado, se lo debes a ellos. ¿Qué le dirías a esas personas que nos escuchan hoy, que tienen resquemores, que culpan a sus papás, a su mamá porque se fue, o por su papá porque no provió, porque no lo apoyó? Cualquier dolor que tengan las personas, ¿tú qué le dirías desde profundo de tu corazón a ellos frente a tener esos resquemores, esos dolores, esas culpas? ¿Qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías? Bueno, a mí me tomó un rato de vida poder decir lo que voy a decir. Y es que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Es una frase que circula y aplica 100% para todos nosotros. Y que ellos en su infinito amor, pero también en sus infinitos procesos individuales, nos han apoyado y nos han presionado a crecer. Que los veamos como una presión de dolor, como quizás maltrato, de pronto, pero en el momento entenderemos que no fue así. Aquello que aparentemente fue doloroso, violento, de pronto maltratante, créanme que no. Ellos fueron asignados y nosotros decidimos elegirlos porque era el matrimonio perfecto, la simbiosis perfecta para crecer. Yo hoy miro al pasado y digo, carajo, no me equivoqué eligiéndolos, gracias que son ellos. Los amo, los admiro como son, les agradezco profundamente y cada vez que me encuentro con ellos encuentro un aspecto positivo para señalar. Gracias. Te había dicho esto, mamita, papito, gracias. Definitivamente soy lo que soy muy feliz de poder compartir y decírselos de frente, abrazarlos todo el tiempo, donde solo existe profundo amor, agradecimiento y reconocimiento. Y claro, con la edad ellos también perciben esas devoluciones de parte de uno diferente. Entonces, sin reclamos, yo estoy convencida que todo lo bueno y lo aparentemente malo, que yo sé que con el tiempo verán que no fue malo, hace parte de lo que tú, como hijo, como ser encarnado, necesita aprender para crecer y evolucionar. De eso estoy segura. Y otra cosa para cerrar es que no sirve quejarnos y culparnos porque sencillamente ellos viven en nosotros. Entonces, si nosotros nos quejamos de ellos, los culpamos, estamos culpando y rechazando esa parte también que está en nosotros. Así es. Y qué bueno que está en nosotros. Mi querida Glory, ha sido un placer tenerte. El tiempo. Nuestro show se acaba, lamentablemente. Yo sé que tendríamos mucho que hablar, muchas historias que contar. Mil gracias por disponerte, mil gracias por compartirte. Yo sé que tus historias a mí personalmente me han llevado al pasado, a mi niñez y me han conectado con eso que me han llevado a ser lo que soy hoy y te lo agradezco muchísimo. Y yo sé que tu mensaje va a ser un antes y un después para todo el que te escuche. Muchas gracias. Con la apertura abierta para ser uno de los muchos testimonios de lo que Vibra ha aportado a nuestras vidas y que sí se puede, que sí podemos sanar y cumplir la vida de nuestros sueños. Así que también a ti muchas gracias por esta posibilidad, esta oportunidad, esta apertura creativa de contarle a muchos y al mundo entero de que sí se puede. Bueno, mi querida Glory, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, gracias.
Y esto fue un episodio más de Pléyades TV. Porque todo lo que sucede en la vida es una novela llena de drama.